Hace unos días me puse a investigar todo lo que tiene que ver con Pokémon. Por alguna extraña razón encontré varias cosas turbias, empezando con la primera: síndrome de Pueblo Lavanda. Todos conocemos este caso, el más clásico cuando hablamos de mitos de videojuegos. La leyenda urbana de Pueblo Lavanda es la historia más espeluznante de Pokémon. Esta leyenda se originó en los primeros juegos lanzados en 1996, específicamente entre las versiones rojo y azul. La inquietante historia y ciudad de Pueblo Lavanda es conocida por su música sombría y siniestra, y en los fantasmas que se pueden encontrar dentro del juego. Principalmente esta historia gira en torno a la aterradora melodía que acompaña la ciudad, una composición que según algunos tenía un efecto devastador en la salud mental de los niños. Se decía que la música de Pueblo Lavanda contenía ciertas frecuencias y ritmos binaurales capaces de inducir en la depresión y pensamientos de terminar con sus propias vidas, incluso algunas convulsiones. A lo largo de los años se divulgó que muchos niños en Japón decidieron de suscribirse de su vida debido a esta inquietante melodía, ya que en muchos casos, según, eran encontrados compartidas a la mitad en esta ciudad. A pesar de que no hay evidencia que respalde estas afirmaciones, la historia se propagó rápidamente por foros de internet y páginas de creepypastas, convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más famosas asociadas a la franquicia. Pero esto solamente es el inicio de esta parte. Quería poner este caso ya que es el más conocido por todos. Pasando con otro caso, la teoría del coma de Ash. Una de las teorías más inquietantes que rodea a Pokémon es la famosa teoría de que Ash está en coma. Según esta hipótesis, Ash Ketchum, el protagonista del anime, estaría en coma durante la mayor parte de la serie, y todo lo que vemos sinceramente es una imaginación de su cerebro. Esta idea sugiere que Ash recibiría un fuerte golpe de Pikachu en el primer episodio, lo que supuestamente lo mandaría a inicios de su estado de coma. La teoría sugeriría que desde ese momento todo lo que ocurre en la serie solamente es de la manifestación de la imaginación del sujeto. Este cambio de tono de la narrativa lo que introduce a que realmente sea tan fantasiosa y menos realística, y todo lo que aspira a Ash, simplemente ser el mejor entrenador Pokémon, es parte de su imaginación. Esto explicando que muchos seguidores de la serie se preguntan por qué Ash nunca envejece, dando como respuesta de que todos tienen cambios de edad durante las décadas que ha permanecido este programa. Y profundizando más en la teoría, sugieren que los personajes como Giovanni, el líder del Team Rocket, son parte del subconsciente de Ash, dando que su propio padre nunca aparece en ningún momento en la serie, además del hecho de que todas las enfermeras Joyce se parecen entre sí. Pasando con otro caso, Mew debajo del camión. A pesar de que Mew es uno de los Pokémon más icónicos, no se encuentra en los primeros juegos originales de Pokémon rojo y azul. En cambio, solo se le menciona lo que contribuye a su estatus legendario. Esta hora de misterio llevó a que muchos jugadores intentaran encontrar a este Pokémon en creencias del mito de que Mew se encontraba debajo de un camión cerca del barco SS en la ciudad de Vermilion, ya que este curioso camión no estaba cerca o era accesible. La historia dice que un camión solitario, apartado, sin importancia, en realidad era la clave para obtener a Mew, pero como dije, no estaba al alcance de ningún jugador. Sencillamente, solamente se podría encontrar con ciertos códigos para poder llegar a este lugar. A pesar de esto, nunca se encontró un resultado claro de por qué mucha gente, a pesar de utilizar el movimiento Surf y entre muchas otras cosas, pensaron que estaba debajo un Pokémon tan importante en este juego. Pero como dije, a la gente le encanta inventar cosas, así que lancémonos a otro caso en especial. En el lanzamiento de Pokémon Blanco y Negro en 2010, surgió un rumor de un posible objeto, ya que los fanáticos sugerían que las gafas de natación que parecían presentarse se podían utilizar en el juego. Según la leyenda, dice que un Pokémon que no era de tipo agua podía llevar estas gafas, aumentando su estancia de letargo, mientras que los Pokémon tipo agua aguantarían más y tendrían movimientos de velocidad en primera instancia, así como si fuera ataque rápido, entre muchas otras cosas. Pero esto en cualquier movimiento Pokémon. La idea de que un accesorio pudiera alterar el rendimiento de los Pokémon generó una oleada de especulaciones para los jugadores, pero simplemente tras exhaustivos análisis por parte de los miembros y los datos de los jugadores, se demostró que no existía tal objeto en el juego. La creencia de este rumor se debió a problemas de la emoción y traducción de otros Pokémon que sí utilizaban gafas, pero nunca un objeto como este.
Ahora, poniéndonos un poco más inquietantes, pasemos al caso número 5 de esta lista, la chica fantasma de Luminion. Si bien en esta franquicia y en el mundo de Pokémon también ha estado marcado por encuentros espeluznantes, como el caso de la chica fantasma, esta historia proviene de Pokémon X y Y, lanzados en el 2013, y ha dejado a muchos jugadores inquietantes, ya que específicamente si te diriges en el segundo piso de uno de los edificios de Luminion City, cerca del puesto de Glade, puedes encontrar a una chica fantasma que utiliza un movimiento conocido como Maleficio Maynak. Este encuentro es desconcertante para cualquier jugador. La chica aparece detrás de ti tras salir del ascensor. Antes de deslizarse junto a ti, murmura que no eres lo que está delante o lo que estaba buscando y desaparece al instante. La falta de explicación que una persona normal pensaría que es parte de la historia o que va a haber un momento o un evento importante para el juego, desaparece simplemente al ver que no sucede nada más. Si un significado oculto detrás de esto, se pensó que era un momento de un easter egg o algo así, o secretos relacionados con él. Al último solamente queda decir que no es nada de lo que parece, pensando que en algún momento era una historia relacionada con algún fantasma, pero no se ha demostrado nada aún. Simplemente queda como un suceso inquietante, cuanto menos. Pasando Jardín Secreto de Bill, un personaje muy conocido dentro de estos juegos, que se mencionaba que en el universo de Pokémon se decía que los elementos ocultos y secretos del jardín permitían a los jugadores acceder a Pokémon iniciales, Pokémon legendarios de otras regiones, entre muchos otros Pokémon y sprites que nunca habían salido a la luz, lo que sin embargo nunca se pudo acceder de manera tradicional a este lugar, y se mantuvo este secreto hasta el día de hoy de lo que podría esconder este jardín. Pasando con algo más importante, podemos llegar al puesto número 6, que es el mito de la ciudad Rocabelo. Imagínate que toda la ciudad vive bajo una maldición por un acto cruel hacia los Pokémon, y este mito no solamente es espeluznante, el maltrato es parte del canon. En la biblioteca de Ciudad Canal se encuentra la historia de un joven que cargó su espada atacando sin piedad a los Pokémon de su aldea. Al siguiente año los Pokémon desaparecieron, dejando sin ninguna forma de poder alimentarse de este sujeto, profundizando en un misterio y en una miseria. El joven arrepentido buscó y pidió perdón a los Pokémon, ya que esta leyenda oscura muestra la relación del respeto y el temor que hacían los Pokémon, reforzando que el mundo Pokémon esconde secretos bastante profundos y dejando en claro que en algún momento muchos humanos tuvieron muchos problemas con estas curiosas mascotas. Pasando a un siguiente caso como el 8, que es el misterio de la evolución de los huesos. Para entrar más en contexto, ¿qué pasa cuando los huesos de un Pokémon vuelven a la naturaleza? Esta historia, extraída directamente de un libro antiguo, nos muestra algo escalofriante. Pero para ser concreto debemos de entrar en una de las historias de la biblioteca que habla sobre devolver los huesos de los Pokémon al mar, porque se regresan con una nueva vida, hablando de que esto sugiere que los Pokémon incluso después de la muerte podrían renacer bajo ciertas condiciones, y estas tradiciones reflejan una conexión espiritual y aterradora entre los Pokémon y su entorno. Revivir a muchos Pokémon que posiblemente ya estaban muertos debido a rituales antiguos, entre muchas otras cosas. Pero cuanto menos, revivir a Pokémon no es tan escalofriante como pensar que mucho tiempo atrás los humanos y Pokémon podían contraer matrimonio. ¿Sabías que en el canon japonés de Pokémon se menciona que los humanos y Pokémon se casaban? Y no estoy hablando como en el primer caso, que cazaban para alimentarse, sino estamos hablando de un matrimonio como tal. Pero, ¿qué significa realmente? En la versión japonesa del canon existe una historia que sugiere que los Pokémon y humanos no solamente convivían juntos, sino que incluso contraían matrimonio. Esto fue
censurado en la versión occidental o de Estados Unidos, donde solamente se menciona que comían juntos en la misma mesa. Esto respecto revela que una relación está forzada o roza lo perturbador y en algunos casos lo prohibido, pensando que en algún momento ese vínculo que se marca mucho en la serie puede llegar a algo más. Pasando a un caso más curioso, debemos de hablar de la creación de Pokémon oscuros en Pokémon Colosseum. En el universo de Pokémon, no todos los Pokémon son amigos de sus entrenadores. Debemos de mencionar muchos casos donde estos mismos han sido abandonados, maltratados o incluso rozando el punto de maltrato como tal. Y los Pokémon oscuros son el resultado de un experimento macabro. En Pokémon Colosseum, el Team Chipper crea Pokémon oscuros, aquellos que han sido corrompidos por volverse más poderosos. Llenos de odio, estos Pokémon son incapaces de sentir afecto, solo viven para pelear y ser combatientes a muerte, como si fuera un simple gladiador. Este caso es parte de la historia secreta, donde incluso los científicos no sienten remordimiento por sus creaciones. La oscuridad dentro de los Pokémon va más allá de una simple rivalidad. Es algo que cultiva deliberadamente el dolor de otros seres, siendo rodeados por un aura oscura que se puede ver a simple vista. Pero si vamos a hablar de algo sumamente macabro, tenemos que hablar del mercado negro en Pokémon. Pero para esto debo de mencionar a los villanos principales de la serie de Pokémon. Si bien existen equipos como el Team Aqua, Magma y mucho más, seamos concretos, los más reconocidos es el Team Rocket, y va más allá del crimen común. No solamente robar Pokémon, esta organización incluso trafica partes de Pokémon como si fueran mercancía. En Pokémon Plata, el Team Rocket controla la cueva llena de Slowpoke para controlar la cola y venderla en el mercado negro como comida. Aquí se nos introduce otro caso bastante perturbador, que es mencionar que también los Pokémon se ven como comida. Incluso tras rescatar a los Slowpoke, algunos muestran signos de trauma, dolor, y este acto cruel evidencia que el universo de Pokémon está llena de prácticas atroces donde los Pokémon son vistos como simples objetos. Pero vayamos a algo más allá que ha hecho el Team Rocket, hablando del caso número 12, que es la trágica historia de Cubone y su madre en Pueblo Lavanda. Volviendo a Pueblo Lavanda, uno de los episodios más oscuros y tristes de Pokémon sucede en Pueblo Lavanda, una historia de pérdida y tristeza que, aunque parece simple de una serie para niños, sigue resonando un poco en mi cabeza. Cubone es conocido como el Pokémon que lleva el cráneo de su madre. Desde ahí partimos que guarda una historia trágica. Su madre fue encontrada sin vida por culpa del Team Rocket, dejando huérfano a este Pokémon y marcando un dolor inolvidable. Este suceso representado tanto en el juego como en el anime, dejándome a pensar que muchos niños pudieron ver esta parte sin pensarlo, mostrando una faceta sumamente sombría sobre el mundo Pokémon, dejando ver la pérdida de una huella imborrable de los personajes. Pasando a otro caso, es la creación de Mewtwo como un experimento más. Y si te dijera que uno de los Pokémon más poderosos fue creado en un laboratorio como una arma, pues aquí tenemos que hablar de Mewtwo. Es el resultado de experimentos genéticos realizados por el Team Rocket. Y sí, parece que el Team Rocket nunca va a terminar con ciertas cosas oscuras usando el ADN de Mew, el personaje que previamente te mencioné. Sin embargo, la historia de la creación va más allá de ser un simple experimento de científicos locos. Como referencia a su sufrimiento y experimentos fallidos, debe de mencionarse que muchos de esos experimentos que no fueron resultado del agrado final o producto que se esperaba fueron desechados y tirados en contenedores. Si no es más allá, se sugiere que el gen humano o ADN para dar la creación de Mewtwo es
utilizado el gen de la hija del científico, dándole a Mew el conocimiento de la humanidad, lo que condena a una vida de confusión y soledad, ya que se siente bastante desenfocado de no ser parte de los Pokémones comunes y corriente, pudiendo ver que en la película de Mewtwo crea Pokémons artificiales para sentirse en compañía de los suyos. Ya que este caso no lo conocía en verdad, debo de mencionar que existe un objeto que puede hacer que tu Pokémon sea extremadamente poderoso, pero el costo de su propia cordura. ¿Cómo es esto? Este es el oscuro secreto del Gen Loco. Y en sí, ¿qué es el Gen Loco, Kimo? Que la verdad no entiendo nada. Es un objeto que solamente aparece en algunas generaciones, específicamente antes de la generación número 4. Incrementa el ataque de un Pokémon tanto especial y físico, pero lo confunde haciendo que se hiera a sí mismo, ubicado en el mismo sitio donde aparece Mewtwo, y algunos fans sugieren que este gen puede provenir de sus experimentos fallidos relacionado con su creación, y este objeto no solamente es un recordatorio de los experimentos extraños de la genética, sino que posiblemente este mismo gen y objeto esté incrustado en el cuerpo de Mew y de Mewtwo, haciendo que dé explicación de su comportamiento tan extraño. Pero debemos de dar una pausa. Si llegaste a este punto, debo de mencionar que lo siguiente posiblemente sea de las cosas más pesadas que vamos a ver a continuación. Debo de mencionar que la mansión Pokémon está relacionada mucho con Mewtwo específicamente, una de las islas remotas que existe en una mansión abandonada llena de secretos sobre la creación de Mew y una historia en días oscuros. La mansión Pokémon situada en la isla Canela, lugar donde se creó a Mewtwo, es un sitio cuanto menos extraño, debido a los documentos de sus fracasos y su destrucción causada por las ambiciones. En este espacio abandonado es una cápsula del terror científico, una advertencia de los límites éticos cruzados en la búsqueda del Pokémon perfecto. Aunque debo de mencionar algo interesante para el siguiente caso, y tenemos que dar un viaje más cercano al presente. Aunque Alola parece una región paraíso para guardar historias y encontrar lugares de fantasía, ya que está inspirado en Hawái, esconde una de las historias y desastres naturales y Pokémon que se volvieron oscuros. ¿Por qué específicamente? Alola es conocida por su ambiente tropical y muestra incluso que los Pokémon pueden volverse oscuros en ciertos entornos hostiles. Las leyendas locales de que algunos Pokémon han desarrollado odio debido a su entorno, como estos seres evolucionados para sobrevivir en condiciones adversas, algunos al punto de perder su bondad y volverse agresivos, mencionando una posible guerra debido a los seres universales que hay dentro de esta región. Pero cuanto menos tengo que mencionar algo sumamente importante. Ya vimos que el mundo de Pokémon parece un lugar alegre y lleno de aventuras, uno que muchos queríamos explorar desde pequeños. Pero si ya viste donde menciono ciertas cosas que son bastante aterradoras, ahora imagínate solamente ser un simple niño a sus 10 años intentando explorar este mundo. ¿Te has preguntado por qué los entrenadores de este universo Pokémon empiezan su aventura a los 10 años? Puede parecer una edad inusual y temprana para enfrentar a ciertos peligros, pero hay una razón detrás. En este mundo la mortalidad infantil no es sorprendentemente alta, alcanzando la adultez es casi una hazaña, debido a que está rodeado constantemente de peligros, de crímenes, bandas maliciosas y no solamente eso, Pokémon que posiblemente te van a hacer daño, donde Pokémon y humanos tienen una conexión en un equilibrio frágil y muchas veces mortal. Aquí los niños deben de aprender a defenderse rápidamente, aunque tener un Pokémon como compañero suele ser emocionante, en realidad se trata de una herramienta de supervivencia. Los entrenadores consideran adultos a partir de los 10 años, lo que implica son legalmente responsables de sus actos. Si bien es como si tuvieras 18 años y de sus
sus Pokémon pueden casarse e incluso iniciar negocios, así que esta ley podría parecer una aventura, pero tiene su lado oscuro, donde la niñez está llena de riesgos y peligros constantes, donde posiblemente cualquier persona no estaría consciente para dejar a su hijo aventurarse en algo así, y menos si existen Pokémon que incluso te pueden acabar con tu vida y secuestrar. Un globo flotante en el aire podría parecer inocente, pero en el mundo Pokémon, Drifloon es conocido como el Pokémon que secuestra a los niños pequeños, intrigados y los confunde con un juguete. Drifloon parece ser inofensivo y simplemente si lo ves es sumamente bonito. ¿Qué niño no le gustaría tener un Drifloon? Después de mencionarte un dato perturbador como el simple hecho de que este globito inofensivo puede cargar a un adulto completamente en el aire. En realidad se lleva a los niños hasta las alturas donde desaparecen sin dejar rastro. Se dice que está compuesto por espíritus que alguna vez fueron arrebatados. Muchos dicen que se pierden, pero esto no es lo más inquietante. Si bien dicen que Drifloon explota y se escuchan los lamentos, casi como si fueran gritos de agonía humana y un eco de almas contiguo. ¿A dónde los conduce? ¿Alguna vez crees que sean al más allá? ¿O simplemente muchos dicen que se los puede llevar a otro lugar? Pero realmente muchos de estos gritos están asociados debido a que los pequeños caen al vacío cuando ya no pueden sostenerse. Drifloon es solo el comienzo de los terrores que pueden ocurrir en este mundo oscuro, de que todo lo que ves no siempre es lo que parece. Pasando a otro caso, tenemos que hablar de un Pokémon que también parece bastante inocente. ¿Ves este arbolito de aquí? Se llama Phantom. Phantom es adorable, parece un árbol tacón, tiene su origen trágico y según el canon, estos seres son los espíritus de niños que perdieron la vida en el bosque y nunca regresaron. Curiosamente, yo sé que nadie lo va a decir como tal, pero posiblemente está muy relacionado con Drifloon. Como voces que imitan a los niños, puede producir estos ruidos ya que este Pokémon atrae a los adultos al bosque, haciéndose creer que son pequeños que necesitan ayuda, y lo que comienza como una misión de rescate termina en una trampa mortal en la espesura de la oscuridad. Y como dije, no existe una relación directa con Drifloon, pero algunos creen que los niños arrebatados por Drifloon terminan siendo perdidos en el bosque y convirtiéndose en estos Pokémon, siendo sus simples almas parte de esto. Pero como dije, esto no es canon, solamente es una teoría, pero me parece bastante lógico y perturbador. Si en el bosque es donde esconden estos espíritus, uno no puede evitar pensar cuántas almas están atrapadas ahí, incapaces de encontrar la paz. Pero vamos a otro caso bastante clásico de estos, Hypno y la historia de Pedrita. Hypno es el Pokémon hipnotizador. Vaya cuestión, ¿no? Es conocido por secuestrar a niños y sí, yo sé que muchos Pokémon a los que estamos nombrando se llevan a los niños, pero este específicamente se alimenta de sus sueños. Esta siniestra habilidad es parte del lore de Pokémon. Es lo que hace especial a Hypno, se podría decir, pero existe un caso en particular que ha perturbado a los fans de Pokémon durante años. En los primeros juegos de Pokémon, Rojo, Fuego y Verde Hoja, en estos remakes hay una niña llamada Pedrita o Mai en su versión original, que vive en la isla Tera. Podemos ver a su padre, un hombre preocupado y desesperado que nos pide ayuda para que busquemos a la niña. Al encontrarla descubrimos que está siendo atacada, ya que simplemente no sabe expresarse del todo y dice que tiene miedo por un hipno salvaje que la aterrorizó hasta el punto de paralizarla del miedo. Como dije, pidiéndonos ensollezadamente que la ayudemos. Hypno, con su péndulo, intenta retenerla para alimentarse de sus sueños, pero al lograr vencerlo y llevar a Pedrita de regreso con su padre, esta historia de Hypno nos deja evidencia de que en realidad existe algo turbio en el mundo de Pokémon y los niños.
nunca están a salvo ni siquiera de Pokémon que parecen amigables. Pero si no fuera bastante común, tenemos que hablar de que hasta los juguetes pueden acabar contigo. Banette es la representación del odio y el abandono. Este Pokémon parece un muñeco de peluche que cobra vida por el rencor de haber sido desechado. Algunos dicen que Banette nació de un hechizo y otros que dice que fue de la misma rabia al ser olvidado por su creadora. Su misión es clara: encontrar a la persona que lo tiró y vengarse. Con alfileres que clava en su propio cuerpo, genera energía para lanzar hechizos letales. Es un muñeco, no es simplemente quiere jugar contigo, es un juguete perdido en busca de redimir su cariño perdido a cualquier costo. La próxima vez que encuentres un muñeco en la basura, tal vez deberías de pensarlo 2 veces antes de ignorarlo. Si bien voy a batallar para hablar del siguiente punto debido a que sencillamente Gurgest es lo más cercano a un depredador de humanos. Gurgest es un Pokémon tipo planta fantasma, pero su apariencia es engañosa. Si bien ha pasado Halloween y parece una calabaza, este Pokémon espera las noches de luna nueva para acechar en las calles, emitiendo lamentos como si fuera la Llorona, atrayendo a los curiosos. Gurgest es de tamaño pequeño, pero haciéndose pasar por niños, y los de tamaño grande se deslizan para disfrazarse de adultos, para así acabar con los inocentes. En esas noches de luna nueva, Gurgest intenta abrir las puertas de las casas y los que deciden abrirlos no vuelven a ser vistos. ¿Su destino? Solo sé que Gurgest los toma y se los lleva lejos, quizás en un lugar donde no puedan regresar. Y si bien este suceso es muy parecido a la Llorona, debo de mencionar que es bastante aterrador. Y también quiero mencionar a un Pokémon que tiene unos actos similares, pero este es Siniestro Planta y estoy hablando de Cacturne. Este ser, que aparenta ser un cactus, utiliza sus espinas para alimentarse de la sangre de sus víctimas, ya que se disfraza de cactus para asesinar a los demás. Pero cuanto menos, no es solamente aterrador, sino que debemos de hablar del siguiente caso, y estoy hablando de Dusknoir. Dusknoir es otro Pokémon tipo fantasma, pero su objetivo es aún más escalofriante. La antena de su cabeza le permite captar señales de otra dimensión sin que los humanos comprendan. Estas señales les ordenan llevarse tanto humanos como Pokémon a dimensiones desconocidas. Hay rumores que Dusknoir aparece cuando alguien está al borde de fallecer, pero cuidado, porque este Pokémon a veces se equivoca y se puede llevar a personas que aún les queda tiempo en este mundo. Sus víctimas no tienen escapatoria, ya que Dusknoir utiliza la boca de su estómago para devorar el alma de sus presas, y aquellos que cruzan con él no regresan nunca más. Y como dije, muchas veces lo que parece ser inofensivo no lo es tanto. Weepinbell parece inofensivo con sus ojos grandes y aspecto extraño, pero cuando tiene hambre se vuelve una criatura sumamente peligrosa. Este Pokémon caza todo lo que se mueve, lanza veneno, ácido disolvente a sus presas. Weepinbell no espera para comer, su ácido actúa mientras que sigue causando a su presa viva. El comportamiento brutal recuerda que en el mundo Pokémon la supervivencia de la especie es lo más importante. Pero voy a pedirle ayuda a un amigo, ya que probablemente me podría ayudar para narrar la siguiente historia, ya que cuanto menos es algo turbia. El hombre y el Rapidash. En el pasado, cuando la frontera entre humanos y Pokémon era difusa, había una llanera cubierta de hierba y un gran lago al pie de una
una montaña. Dos hombres vivían a los lados oeste y este del lago. El hombre del oeste seguía estrictamente las reglas de la caza de Pokémon, mientras que el del este era un cazador experto que ignoraba estas mismas reglas. Un día, el hombre del oeste salió a cazar y vio un Rapidash. En la llanura, su melena brillaba a la luz del sol. Cuando se preparaba para disparar, el Rapidash habló, diciendo que si moría no quedaría ninguno de ellos en la llanura. El hombre decidió no matarlo, pero le pidió su cosa melena y le propuso casarse. El Rapidash aceptó y se convirtió en su esposa. Unos meses después, cuando aparecieron los Ponyta, la esposa le explicó para ellos que eran sus maridos y que no debía matar a las hembras ni a los Ponyta, ya que eran sus hermanas e hijos. Poco después, el hombre del este cazó un Ponyta y luego un Rapidash hembra. Ignoró las advertencias del Rapidash y lo mató. Orgulloso de su hazaña, al regresar a casa se detuvo bajo un árbol junto al lago. El hombre del oeste junto a su esposa vio un destello de la melena del Rapidash. Su esposa le dijo que el Rapidash no tenía hijos y que podía matarlo. Al acercarse encontró al hombre del este muerto, envuelto en la melena del Rapidash. El Rapidash se despidió y regresó a las llanuras. Historia 28. La mujer y los Skulls. Una mujer aburrida en una aldea capturaba Skulls y les hacía cosas muy crueles. Un día se encontró con un Slug colgando en un árbol. Al intentar atraparlo se lastimó. Un Borot con la oreja desgarrada apareció y la atacó. La mujer perdió el conocimiento y despertó en un lugar desconocido, rodeada de muchos Skulls heridos y cadáveres. Se dio cuenta que algunos Slugs eran los que habían matado y al ver al Slankin se desmayó de nuevo. Historia 27. La niña y el Tiflosion. En una aldea, una niña fue a las montañas a buscar leña y se perdió. Un hombre apuesto apareció y le ofreció llevarla a su casa, donde pasó la noche. El hombre le ofreció bayas rojas y verdes y le advirtió que no miraba su rostro por la mañana. La niña, intrigada, continuó viviendo con él, olvidando a su familia. La rutina continuó hasta que el Tiflosion le pidió que buscara leña de los árboles altos, pero la niña tenía miedo. Cuando llegó al invierno, vivieron en la cueva y el Tiflosion le dijo que debían pelear por su padre. La niña, temerosa, suplicó que no lo hiciera, pero el Tiflosion salió a pelear y ella se quedó preocupada. Cuando el Tiflosion regresó, le dio instrucciones sobre qué hacer si él moría, pero la misma niña se opuso y finalmente su padre eliminó al Tiflosion. La niña hizo una hoguera con los restos del mismo y cantó la canción que él enseñó. Su padre construyó una cabaña para ellos, pero los aldeanos comenzaron a atormentarlos. Finalmente los aldeanos cubrieron a la niña y a su hijo con la piel de este Pokémon y desaparecieron en el bosque. Continuando con más cosas turbias y mencionando a Pueblo Lavanda en específico, debo de mencionar que tu rival probablemente te darás cuenta que tiene un Pokémon muy característico que lo acompaña en su aventura, y estoy hablando del Rattata. Ese Rattata con el que combates deja de aparecer en algunos combates posteriores. Te preguntarás por qué. Cuando vamos a Pueblo Lavanda encontramos a nuestro rival sumamente triste, pero no sabemos específicamente el por qué. Pues, como dije anteriormente, si existen fantasmas y fantasmas Pokémon, muy probablemente se te mencionó que muchos Pokémon después de ciertos combates, al no curarlos a tiempo, pueden llegar a fallecer. Y esto mismo es lo que le pasó al Rattata de tu rival. Falleció y está llorando la pérdida de este mismo. Pero pasando con algunas de las cosas que se filtraron hace algunos días, debo de mencionar otra historia que posiblemente es bastante turbia, y es el hombre y la Octillery. En una aldea costera, un hombre encontró una Octillery hembra arrastrada en la orilla y tuvo ciertos encuentros con ella. La devolvió al mar y al siguiente día la encontró de nuevo y repitió el acto. Varios días después soñó que la Octillery le hablaba y le decía que le encargaba a su hijo, cual sigue siendo bastante turbio. En la orilla vio a personas jugando con espadas largas y al acercarse notó una espada afilada en la arena. El hombre tomó la espada y se encontró con un Ursaring, a quien le hizo daño severo. Después de eso continuó su camino y eliminó a otros Pokémon. Un día, mientras buscaba madera para una fogata, se perdió y encontró una madriguera
de Ursaring. Se refugió ahí y de repente, al despertar, vio a muchas personas heridas entre sí. El Ursaring anciano le dijo que había regresado a su pueblo y le advirtió de que dejara la espada atrás y llevara un testigo. Lo escoltó de vuelta y al llegar le contó a los pobladores lo que había visto. Al día siguiente el hombre y algunos pobladores fueron a la playa y se encontraron con él. Se encontraron Shelob y un Tediursa y al intentar atacar a la espada no pudieron sacarla, así que usaron sus manos para pelear. Ambos colapsaron y los pobladores narraron lo que sucedió, dejando en suspenso esta historia algo extraña. Bueno, al llegar a este punto probablemente muy pocas personas llegaron, y para saber cuántas personas llegaron, pongan la palabra Pikachu. Así las personas que no han llegado a este punto probablemente lo sabré y les dejaré un corazón. Pero si bien Pokémon es una franquicia muy rara y que al principio esconde cosas bastante cursiadas, espero que también te llame la atención alguno de estos videos que están por aquí, que esconden ciertas cosas raras como los media que ya fue encontrada en este año, o algún caso bastante raro como este de aquí.